Verde que te quiero verde. Verde lo que te Verde lo que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Yo quiero verde. Verde que te quiero verde. Educación ambiental integral, infancias y experiencias. El equipo de la Dirección Provincial de Educación Inicial emprende un viaje visitando a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires diversas experiencias pedagógicas de educación ambiental integral, junto a niñas y niños, maestras y maestros, equipos directivos, inspectoras e inspectores, familias. Vamos a recorrer paisajes de nuestros jardines de infantes. Episodio: Infancias y jardines en viaje. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando inicio al podcast Verde que te quiero verde. Estamos con Patricia Redondo, nuestra directora provincial de educación inicial. Y en este podcast nos hemos propuesto hacer un viaje. Un viaje que tiene muchos sentidos. Vamos a recorrer toda la provincia visitando jardines de infantes, visitando experiencias. Pero también cuando pienso en un viaje, pienso que nuestra provincia tiene paisajes muy diversos. Vamos desde el mar, desde la sierra, desde la llanura tan inmensa que tenemos, los Caldenes al oeste, también las islas, tenemos nuestro delta y también la ciudad, ¿no?, que forma parte de nuestro paisaje. Pero me gustaría preguntarte, Patri, ¿qué pensás vos cuando pensás en un viaje, además de este viaje material que hacemos a los jardines, de llegar a cada uno de los distritos? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un viaje? ¿Qué viajes nos va a llevar este podcast a lo largo de toda la serie? Buenos días a todas y a todos, Luciano y todo nuestro equipo. Un viaje para mí es partir de un lugar, de un modo, y llegar a otro de otra manera. Siempre me apasionó esta idea de los viajes. Por supuesto, ni hablar todos nuestros recorridos en nuestra provincia y llegar a cada uno de los puntos donde están nuestros jardines, nuestras niñeces. Como vos decís, las sierras, el mar, las islas, siempre me imagino, y a veces lo hago con cierta frecuencia, cierro los ojos y trato de imaginar estos más de 3.000 jardines que tenemos de gestión estatal y más de 5.000 con la gestión privada, y también imaginarme los viajes de nuestras maestras y maestros, de nuestros niños y niñas, de nuestras familias. Pero viajar también tiene esta dimensión de la formación, que creo que este podcast nos invita, esta posibilidad de partir de un modo y no saber exactamente cómo es el punto de llegada. Y me parece que nuestra Dirección Provincial de Educación Inicial, este equipo que está saliendo a viajar con estos podcasts, El Derecho al Verde, en el marco de nuestro proyecto Paisaje y Ciudadanía, nos invita justamente a eso, a viajar como una formación, como esta transformación, cuando uno empieza a comprender, a abrirse al mundo, a los mundos, cuando se hace preguntas que nunca se hizo, cuando comienza a mirar con otros ojos u otros puntos de vista, es decir, desplazarse incluso sin desplazarse. Yo pensaba, cuando hablas del viaje, siempre uno piensa en el comienzo, pero que en el viaje uno encuentra esas bifurcaciones, ¿no? Y esos caminos impensados. Y a mí me gusta pensar también, cuando uno piensa en el árbol, en esas ramas que se van bifurcando y que siguen creciendo y que siguen un camino. Y que si uno piensa cuál es el comienzo de esas ramas, ¿dónde lo podríamos situar? Y ahí uno se encuentra con un dilema, porque ¿dónde está? ¿En la base del tronco? ¿Está en el comienzo de las raíces? ¿Cuál es el comienzo? Y también pensar esto de cuál es el inicio, cuál es el comienzo de los viajes, o el inicio. Nosotros nos llamamos nivel inicial. ¿Por qué nos llamamos nivel inicial? ¿Y qué se juega en esto del inicio en la infancia, o de volver a comenzar todo el tiempo en nuestros jardines de infantes? Allí es interesantísimo pensar el inicio como el inicio de los inicios. Nuestra educación inicial tiene el privilegio de estar justamente como el primer escalón del sistema educativo, en este caso nuestro sistema educativo provincial. Pero vale la pena esto que vos comentás para conversar y para pensar en común, la cuestión del comienzo. Porque, por ejemplo, Eduardo Bustelo
cuando habla de la infancia, de las infancias, nos propone cómo imaginar otros comienzos. Es decir, a inicios los niños y las niñas viven sus infancias, pero él dice, bueno, es posible imaginar otros comienzos. Entonces, ¿cuál es el inicio? ¿Existe un solo inicio o podemos pensar en varios inicios? Y allí, ¿cuál es el lugar de la educación? Me parece que detenernos a pensar qué ofrecemos en los inicios, si ofrecemos repeticiones, ofrecemos lo que el mercado ofrece, o de verdad alojamos a las infancias para permitir otros comienzos que el mercado no ofrece y que la educación necesariamente tiene que habilitar. Cada año en nuestros jardines es un nuevo inicio y recibimos nuevas niñas y niños que traen una particularidad, ¿no? Algo que es propio de esas niñas y niños que nacieron en ese tiempo histórico, político, y que nacieron también en un territorio dado, o sea, nuestras infancias en cada uno de los territorios tiene una particularidad. Y me gustaría pensar con vos, Patri, la cuestión de la novedad en la infancia, ¿no? Hay cosas que tienen que ver en nuestros jardines y que reproducimos y que repetimos, que tienen que ver con la tradición seguramente, pero hay también una componente que quizás tenemos que pensar todos los años, que tiene que ver qué de la novedad va a alojar ese jardín de infantes, ¿no? ¿Cómo pensamos el tema de la novedad en la infancia? Ahí mira, hay algo que me parece que vale la pena enfatizar en clave filosófica, que por supuesto se entrama con lo pedagógico, que es la infancia es novedad. Es decir, en términos más arendtianos, cada niño que nace, cada niña que llega al mundo, las nuevas, los nuevos, y lo podemos pensar cada año que se abren las puertas de nuestros jardines y llegan nuevas generaciones. Uno puede imaginar quiénes son. Me imagino que las maestras y los maestros que nos están escuchando se representan quiénes son estas niñas y niños que llegaron este año y que llegarán el año próximo. Lo que portan es un enigma, portan la novedad, la posibilidad de interrumpir la humanidad, que representa la continuidad o la discontinuidad. Esta novedad, que es efectivamente el nacimiento, es la infancia, que no significa que sea en términos etarios la niñez. Entonces, poder alojar la infancia en términos de novedad es poder reconocer este enigma. Entonces, educar a los niños y niñas requiere sostener una relación educativa, un vínculo educativo que trame con los niños y niñas una relación que pueda tramar el vínculo con aquello que es enigmático en los niños y niñas. Es decir, los niños y niñas, para muchísimas comunidades, pienso en los pueblos originarios, yo tuve oportunidad de estar en Colombia con distintos pueblos originarios, para distintas comunidades, los niños y niños vienen con conocimientos, así que no son una tabula rasa, y vienen con conocimientos propios de la naturaleza, es decir, que sus inicios ya vienen con conocimientos del agua, de los árboles particularmente. Entonces llegan a las instituciones con saberes propios, y entonces los educadores son pasadores de cultura, pero no es que inician a los niños, es decir, los niños y niñas traen novedades del mundo a las instituciones y a los jardines, y a mí me interesa muchísimo reconocer esa novedad. Creo que a quienes educamos, sostener la novedad que representa la niñez nos ubica en un lugar privilegiado, en una relación educativa que puede disponer el mantel, como dicen Magellan y Simons, para presentar el mundo, otros mundos, junto con las niñeces y las infancias. Algo de esto de la novedad y de cómo alojar el enigma de la infancia es una de las dimensiones que nos planteamos en el podcast, de pensar cuánto del verde que tenemos en nuestros jardines de infantes puede alojar esta novedad y el enigma que traen nuestras infancias. Y ahí partimos de algunas reflexiones que tienen que ver con el tema de la diversidad en los patios de juegos, como un patio de juegos que tiene propuestas únicas o que tiene, por ejemplo, en términos de vegetación, solamente un césped cortado y que no tiene diferentes estratos o diferentes ámbitos para alojar diferentes propuestas de enseñanza, pero también para que esas niñas y niños encuentren un lugar allí
donde no lo encuentran, tiene que ver con cómo habilitamos nuestros patios de juegos para que haya lugar a esa novedad que traen nuestras infancias. Y también para que haya lugar a eso que nosotras y nosotros desconocemos, que tiene que ver con el enigma de la infancia. Y ahí nos gusta pensar estos patios de juegos también jugando con la palabra de lo novedoso. Si pensamos patios de naturaleza, la naturaleza no es algo estático, y si hay algo que caracteriza a la naturaleza, como nuestras infancias, es el movimiento y el cambio. Entonces, un patio de juego de naturaleza, que es un ecosistema que tiene diferentes estratos, ningún año va a ser igual. Todos los años va a cambiar, y probablemente también tenga algo de lo novedoso para descubrir en ese parque. Y también vamos a tener cambios estacionales a lo largo del año, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a tener condiciones, quizás, que den cuenta de esta novedad en la infancia. Permitime pensar algo más con vos, que es la cuestión del tiempo. El tiempo escolar se vincula al cronos, ¿sí? Y entonces se organiza la vida de las escuelas. También la vida de nuestros jardines, por supuesto. El tema es si es el único modo de organizar la experiencia infantil. Cuando vos hablas de estos cambios de la naturaleza, de lo novedoso, los niños son muy curiosos de por sí. Sin embargo, la lógica del tiempo escolar elimina la curiosidad infantil. Muchas veces, sin querer o sin darnos cuenta, tenemos tiempos inertes en nuestras instituciones. Los niños se quedan alrededor de las mesas demasiado tiempo, o se quedan en una actividad llamada antes de conjunto, con pocas posibilidades de participación, y quizás no nos animamos lo suficiente a seguir la vida de una hormiga o a quedarnos contemplando una transformación más visible o menos visible de la naturaleza, porque no le damos el valor suficiente en términos didácticos, o como lo querramos nombrar, no tiene el valor suficiente para poder traducirlo en una planificación, y ese tiempo suspendido donde podemos atender o advertir aquello novedoso que vos nombrás, muy vinculado a otra calidad del tiempo, el tiempo ayón, el de la experiencia, no le otorgamos el tiempo cronos suficiente para que los niños lo experimenten junto a sus docentes. Entonces me parece que es muy importante lo que decís, porque estamos en entornos naturales, lo hemos comprobado, a veces en islas, y los niños parecieran no siempre experimentarlo cuando estamos allí, ¿no? Cuando hay toda una vida natural que bulle y que vos nos das siempre tantos elementos. Hay ahí algo que también me parece importante recalcar. Nuestras infancias no son únicas. Tenemos infancias que tienen paisajes donde el paisaje es el de la degradación, el de paisajes del despojo, donde no tenemos vegetación, donde tenemos la presencia del barro en nuestras infancias, y donde ahí el jardín es la contraposición, la contracara de posibilidades para esas infancias, de tener un espacio de una naturaleza pública, de una naturaleza compartida, de una naturaleza con un sentido pedagógico y también con un sentido político. Y ahí es donde decimos el tema del derecho al verde. Nuestras infancias tienen derecho a tener árboles, a tener césped, a tener una calidad ambiental y calidad de espacio igual al de todas las infancias de la provincia. Y ahí el jardín es una oportunidad para esas infancias de ver algo diferencial de esos paisajes habitados día a día de nuestras infancias populares. Por otro lado también, allí donde nuestras infancias viven en ambientes donde hay presencia de naturaleza, es necesario quizás ir un poco más allá a lo visible. Lo que decías, Patri, por un lado lo que conocemos, lo evidente, lo que se comparte, el saber compartido, que a veces no es puesto en valor, pero hay ese saber compartido también como profundizamos y bueno, descubrimos nuevas cosas de ese paisaje, nuevas capas, nuevos sentidos a ese paisaje cotidiano. Me gustaría charlar la infancia en términos de derecho. Hoy pareciera que esté en cuestionamiento los derechos en nuestras infancias y los derechos de nuestra población. Bueno, esta perspectiva de derecho es una posición. ¿Cómo pensás vos el tema ambiental, el tema del verde? El derecho a la educación está garantizado por la Ley Nacional de Educación y también nuestra ley provincial y todos los marcos normativos que tenemos en nuestra provincia, y para nosotros es una prioridad irrenunciable, diría, ¿no?
irrenunciable, y esto se expresa con muchísimos datos que no voy a expresar ahora, pero es irrenunciable ampliar el derecho a la educación de la primera infancia bonaerense de nuestra entrañable provincia de Buenos Aires. Y en eso la Ley de Educación Ambiental Integral nos ofrece también un marco normativo como para decidir, y eso fue lo que hicimos, traducir en experiencias educativas y en políticas educativas de qué modos poder pensar en la micropolítica de un jardín, en las barriadas populares, en los diferentes territorios donde estamos, el derecho al verde. Pero no desde un eufemismo, no desde una retórica en nombre del bien, sino traducirlo efectivamente en la vida cotidiana de niños y niñas. Entonces me parece que la clave y la mayor dificultad está allí. Es decir, tenemos una naturalización muy importante sobre que una parte de la población vive o pueda vivir en barrios segregados, en hábitats con condiciones muy desfavorables, y tenemos una naturalización de que determinados sectores sociales viven en condiciones con una cantidad de recursos, entre ellos el paisaje, ¿no? Sobre todo uno rápidamente se imagina esos ambientes hasta bucólicos, no solo de las viviendas, sino de los espacios verdes y demás. Yo recuerdo, y muy breve, cuando era inspectora en zonas rurales, que pedía espacios verdes de un country para poder acceder con las directoras para tener reuniones de trabajo, y el contraste que teníamos, porque me lo otorgaban porque los padres del jardín trabajaban en ese lugar, pero nuestro jardín de infantes no tenía ni 10 metros de espacio verde. Hoy lo tiene por una definición de políticas públicas en relación a las creaciones de nuevos jardines. Lo que quiero decir es que la definición del derecho al verde es de un calado profundo, es radical, es pensar en todas y todos los niños de la provincia de Buenos Aires, pero en cada uno y en cada una. Es pensar en la posibilidad que un niño, como me sucedió, se quede enmudecido mirando el aleteo de un colibrí. Es imaginar estas huertas circulares que estamos diseñando, es pensar estas culturas del gajo de las abuelas y los abuelos, es recuperar culturalmente los barrios tan desheredados que quedan estigmatizados y se pierde esa paleta de colores que tienen los barrios populares. Me parece que el derecho al verde que venimos instalando genera un abanico de posibilidades riquísima en términos pedagógicos, que silvana, ¿no?, a lo largo de la historia de la educación. No es que inventamos tanto, porque si uno busca en la historia de la pedagogía encuentra a lo largo desde el siglo XIX en adelante otras experiencias, las escuelas del mar, las escuelas del bosque, principios del siglo XX en Barcelona, por ejemplo, pero nos ubica en un lugar, me parece en términos pedagógicos, de avanzada cuando decidimos que esto efectivamente acontezca. Patri, nuestros jardines son territorios de infancia, son territorios de paz, como dice nuestro director general, pero también creo que son o debemos construir que sean territorios de naturaleza, territorios donde nuestras niñas y niños tengan un lugar en un verde con un sentido de enseñanza, con un sentido pedagógico. Y me gusta pensar esto también, la palabra jardín, cómo jugamos con esa palabra. Obviamente desde la formación que vengo, pensar en el jardín, en la historia de la humanidad, es pensar en la relación que tuvo esa humanidad cultural con la naturaleza, una relación simbólica, pero también una relación que históricamente excluyó a las clases populares. Y cómo nosotros tenemos una oportunidad en nuestros jardines de infantes de democratizar esos jardines en términos de esa relación cultural con la naturaleza, simbólica, y qué tienen para decir nuestras infancias respecto a esa naturaleza, cuál es la relación cultural que quieren construir nuestras infancias con esa naturaleza, y también qué legados nosotros ponemos en juego en esa relación.
Me gustaría, Patri, para cerrar, ¿qué pensás cuando pensás en un jardín de infantes? ¿Qué pensás en esto también que dice Chiqui González de construir una sociedad ecológica, una sociedad sustentable? Cuando uno piensa, es como que ya piensa colectivamente, ¿no? Porque es como una trama de muchos hilos de colores que a lo largo de la vida va tejiendo con voces y experiencias de muchas y muchos, ¿no? Yo un jardín me lo imagino igualitario, me imagino un jardín de puertas abiertas y de niños y niñas felices, en el sentido no de un lugar donde se les brinde amor en términos más como históricamente se le adjudica el nivel, sino donde se los respete mucho, muchísimo, 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 se les hable a la altura que se les tiene que hablar, no se los empequeñezca, se les explique el mundo sin asustar, pero con las palabras justas que a los niños y niñas hay que hablarles, se los escuche y se las escuche mucho, muchísimo, y al mismo tiempo algo que aprendí de la comunidad muisca en Bogotá, de que los niños y niñas puedan circular libremente, cosa que a nosotros todavía nos falta mucho, incluso que puedan estar descalzos y descalzas, que puedan aprender de plantas medicinales, como aprendí allí, que puedan jugar con agua, con tierra, que puedan experimentar el arte, la literatura, la experiencia vinculado a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, que puedan habitar, como me dijo una niña de 4 años, que la eligieron presidenta de la naturaleza, y me explicó por qué era presidenta de la naturaleza. Es decir, que los niños sean niños desde un lugar único, donde sean las adultas y los adultos que pongan sus cuerpos a disposición, y no sean los niños y las niñas que se tengan que poner a disposición de los adultos. Y allí una institución de ese carácter tiene que tener otra arquitectura, una arquitectura más bien circular. Para mí los espacios externos e internos tienen que dialogar en otros lugares, que nosotros estamos intentando hacerlo. Un niño o una niña de pequeños grupos tiene que poder salir con un juguete, está jugando aquí y puede trasladarse hacia afuera y volver, no necesariamente quedarse fijo en el lugar cerrado. Hay algo de lo que Walter Benjamin dice, y con esto cierro, que los niños y niñas subvierten los álbumes que él coleccionaba y transformaban aquello que escuchaban. Los niños alteran y transforman lo que escuchan. Entonces me parece que tenemos una deuda inmensa todavía con la infancia en nuestro país, y que nosotros con la propuesta de Paisajes y Ciudadanía, el derecho al verde, la literatura, todos los libros que hemos distribuido, pero sobre todo los tiempos de lectura y los miles de jardines que cada día abren sus puertas, hacemos un inmenso esfuerzo por recibir a centenares de miles de niños y niñas cada día, pero sobre todo una inmensa apuesta al porvenir. Patricia Redondo, directora provincial de Educación Inicial, muchísimas gracias. Hemos dado inicio a este viaje, un viaje colectivo, compartido, un viaje público, en el que invitamos a todas y a todos a sumarse en los próximos capítulos a recorrer toda nuestra provincia de Buenos Aires. Les recordamos que pueden descargar del Boletín Oficial de la Nación la Ley de Educación Ambiental Integral y del Continuemos Estudiando y el ABC todos los documentos pedagógicos relacionados a ambiente, paisaje y ciudadanía. Guión y conducción, Luciano Rossi. Guión, locución y producción general, Esdenka Sandoval. Música original y edición, Belén Centomo. Dirección Provincial de Educación Inicial. Subsecretaría de Educación, Provincia de Buenos Aires.